Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos. Nosotros vamos a hablar de la evolución de las flores. Nuestro grupo está conformado por Daniela Paz, Henry Mosquera, Immanuel Wexler y David Romero. El estudiar y comprender la evolución de las angiospermas, cómo éstas se volvieron una de las órdenes vegetales dominantes en el planeta, su increíble diversificación en la biosfera, su importancia, sus relaciones interespecíficas, su coevolución con demás organismos y su morfología característica que incluye flores, frutos y hojas anchas, los cuales les han dado tal éxito, nos permiten comprender lo fundamentales que éstas son en la Tierra y cómo su evolución ha contribuido para que esto suceda. La pregunta principal en torno a la cual gira nuestro proyecto es, ¿qué ha permitido a las angiospermas convertirse en una de las especies vegetales dominante? Para clarificar esta respuesta a esto, planteamos las siguientes preguntas secundarias. ¿Cómo evolucionaron? ¿Qué las caracteriza y cómo se originaron? Logrando resolver estas incógnitas podremos cumplir los siguientes objetivos. Comprender cómo la evolución de los angiospermas ha influido en su éxito como especie vegetal dominante. Determinar qué tipo de adaptaciones propiciaron tal éxito. Puntualizar cuál es su importancia actual. Indagar acerca de qué relaciones interespecíficas se establecen con otros organismos, eh, llegando a evolucionar en conjunto con ellos en algunos casos. Las angiospermas también se les conoce como Magnolithita y son un grupo de plantas traquefitas que se caracterizan por poseer inflorescencias y semillas protegidas. En la imagen de la izquierda podemos observar a la angiosperma más pequeña, la cual es la lenteja de agua que flota en los estanques. Estos especímenes miden alrededor de 3 milímetros de diámetro. La angiosperma más grande es el eucalipto, alcanza más de 100 metros de altura. Los pastos, que podemos ver un ejemplo en la imagen, en la tercera imagen si contamos de izquierda hacia derecha, contiene flores que pasan desapercibidas y dependen del viento para su polinización. Las angiospermas, como grupo, tienen su origen en el Mesozoico, más específicamente en el Cretácico Medio, hace 136 millones de años, con la aparición de la primera de estas, que es Monstechia vidali. A partir del fósil de Monstechia vidali, se calcula el origen de las angiospermas hace 139,5 millones de años, usando interferencia bayesiana. Al final de este periodo, se da la muy conocida extinción de los dinosaurios no avianos. Lo curioso con respecto a las angiospermas en este periodo es que no se vieron reducidos ni su número de especies, ni de familias, ni de géneros, sino que por el contrario, en varios de estos taxones se encuentran puntos de superdiversificación en rangos de tiempo muy cercanos. Esto probablemente debido a la gran cantidad de interacción que tienen estas con otros animales, lo cual las permitió ser uno de los grupos más exitosos de plantas terrestres, siendo de hecho el grupo más exitoso a día de hoy. Angiospermas son plantas embriófitas, es decir, plantas terrestres que tienen un mismo centro común que viene de las algas verdes. A su vez, son plantas traqueófitas, lo cual implica un sistema vascular para llevar nutrientes de una parte a otra, como es el xilema y el floema, lo cual permite tener troncos leñosos y plantas con tamaños bastante considerables. Las angiospermas son también plantas espermatófilas. Esto quiere decir que tienen una especie de reproducción sexual, por decirlo de alguna manera. Las angiospermas como tal se clasifican en angiosperme, sinónima magnoliófita, lo que significa que poseen inflorescencias, una semilla cubierta, entre otras características como tener las hojas bastante amplias. El grupo corona de las angiospermas incluye a todo lo que son las eudicotiledonias, y eso va desde plantas como las rósidas y las malvales hasta plantas como las poáceas y las triticum. El grupo basal de las angiospermas va desde las ya mencionadas eudicotiledóneas hasta el ya referenciado Monstechia vidali. Como ya mencioné antes, a final del Cretácico Bajo y al principio del Eoceno, es decir, durante el invierno nuclear que acabó con los dinosaurios no avianos, se dieron un montón de superdiversificaciones en cuanto a angiospermas. Muchos de estos clados son las celastráceas, que incluyen a las trepadoras, arbustos y árboles pequeños,
cuya superdiversificación empieza hace 116,3 millones de años. Las euforbiáceas, que empieza hace 54,5 millones de años y constituye a las monoicas y las suculentas. Las montiáceas, que son monofiléticas, cuya diversificación empieza hace 42,5 millones de años. Las malváceas, que incluyen a las plantas herbáceas y leñosas, que empieza hace 93 millones de años. Las lámidas, que incluye a las garriales, genitales, lamiales y solanales, que se clasifican a veces en el superorden Lamiale, empieza hace 92,7 millones de años. El orden de las dipsacales, que incluye a las adoxáceas y las caprifoláceas, que tiene como sinónima adoxales y capifoliales, empieza hace 81,8 millones de años. La familia de las piperáceas, que incluye a los arbustos, hierbas y bejucos, empieza hace 130,5 millones de años. El orden de las dioscorales empieza hace 110,5 millones de años y este incluye a lo que son los lilios y lilioides. Y por último, la familia Poácea, que incluye a los cereales, triticums, orquídeas, leguminosas y pastos, cuya superdiversificación empieza hace 108 millones de años aproximadamente. Como bien dijo mi compañero Manuel, la morfología de las angiospermas varía según su taxón. Acá diferenciaremos principalmente entre una flor común y una poácea. Una poácea, por ejemplo, en este caso, es una familia y un taxón en el cual la inflorescencia se encuentra muy pegada al tallo de la planta. En este caso, se le llamaría espiga. Esto lo podemos ver en donde, por ejemplo, en el trigo, donde su inflorescencia, es decir, la flor se encuentra muy pegada al trigo, donde es una flor no completa, ya que, por ejemplo, esta flor no posee pétalos, no posee un cáliz como tal definido, sino está sencillamente muy pegada al tallo, haciendo que los óvulos y los ovarios también lo estén. Esto lo conocemos como espiga, y los pétalos serían láminas floriales. Y normalmente las otras partes que también tienen en común con las flores son las hojas y los nudos, que también lo tienen las flores comunes. Por ejemplo, las flores poseen pétalos, pistilos, cáliz, estambres, sépalos, estilo, estambres. Muchos de estos hacen que su polinización sea totalmente distinta a las poáceas. Principalmente una de las mayores diferencias morfológicas es la inflorescencia. Inflorescencia es la posición de la flor en un tallo. Y para que se lleven esta idea, en las poáceas la flor está muy pegada al tallo, siendo que se llama una espiga. Y en cambio la flor común y en otras especies de plantas que tengan la flor común, como por ejemplo las cecilias, la flor está bien completa y se puede observar cómo es su estructura general. Tres adaptaciones principales han contribuido al enorme éxito de las angiospermas: las flores, los frutos y las hojas anchas. Las flores son las estructuras en donde se forman los gametofitos, tanto masculinos como femeninos. Anuncian la presencia de polen a los insectos y otros animales. Los animales se benefician al comer parte del polen, rico en proteínas, en tanto que las plantas se benefician del transporte involuntario de polen de una a otra por parte de los animales. Gracias a las flores, las plantas ya no necesitan producir cantidades enormes de polen y depender de los caprichosos vientos para asegurar la fecundación. Una planta se beneficia si sus semillas se dispersan la distancia suficiente como para que las plantas jóvenes no compitan con sus progenitores por luz y nutrimentos. Una estructura que contribuye a que esto suceda son los frutos. El ovario, que envuelve a la semilla de un angiosperma, madura hasta transformarse en un fruto. Si un animal come un fruto, muchas de las semillas que éste contiene recorren el tubo digestivo del animal sin sufrir daño. Después, estas podrían caer en un lugar idóneo para su germinación. Sin embargo, no todos los frutos dependen de su carácter comestible para dispersarse. El método de los frutos no es 100% efectivo. Muchas plantas se ven obligadas a producir muchos frutos, porque muchos animales no son buenos dispersores de semillas. Su interacción con estos obliga a los árboles a moldear los frutos de modo que estos se sientan atraídos hacia ellos. La función principal de los frutos es proteger y dispersar las semillas. Cuando hay agua en abundancia, como ocurre durante la temporada calurosa de crecimiento en los climas templados y tropicales, las hojas anchas representan una ventaja porque
captan más luz solar en la fotosíntesis. Las ventajas de las hojas anchas tienen ciertos costos evolutivos. En particular, las angiospermas han creado diversas defensas contra los mamíferos e insectos herbívoros. Estas adaptaciones incluyen defensas físicas como pinchos y espinas, al igual que resinas que endurecen las hojas. Relaciones interespecíficas. Muchas flores ofrecen alimento a animales como escarabajos, abejas, polillas, mariposas y colibríes. A cambio, los animales reparten sin querer el polen de flor en flor. Como dato curioso, podemos agradecer a las abejas la existencia de casi todas las flores de aroma agradable, porque los dulces olores de las flores se deben a que atraen a los polinizadores. Para polinizar sus flores, unas cuantas plantas, entre las que se destacan las orquídeas, aprovechan el instinto de apareamiento y los comportamientos estereotipados de las avispas macho. Algunas flores orquídeas imitan a las avispas o abejas hembras, tanto en su olor como en su forma. Entonces los machos se posan sobre estas hembras falsas e intentan aparearse, haciendo que se adhiera a su cuerpo un paquete de polen. Al repetir su intento con otras orquídeas de la misma especie, las avispas transfieren el paquete de polen, logrando así la fertilización de la segunda. Estas plantas también sirven como criaderos para organismos tales como la chinche de algodoncillo, ciertas avispas y la polilla de la yuca. En el caso de la polilla de la yuca, esta inserta sus huevecillos junto al ovario de la flor de la yuca. Como bien ha expuesto mi compañera Daniela, muchas angiospermas poseen complicadas relaciones interespecíficas. En este caso, muchas incluso llegarán a coevolucionar. ¿Qué es esto? Un organismo A cambia, el organismo B se ve afectado y cambia, y B afecta al organismo A. Por ejemplo, como lo podemos ver acá en el caso de las angiospermas, la quiripterofilia. Muchos de estos murciélagos del trópico, como podemos ver acá, se alimentan de flores, del dulce de néctar de las flores. Estos murciélagos evolucionaron de tal manera que su lengua fuera lo suficientemente larga para llegar hasta la parte casi central del cáliz, donde se encuentra el néctar floral. ¿Cómo evolucionaron las flores a esto? En este caso está angiosperma. Ella hace que sus estambres señalen hacia la posición donde entraría el murciélago. Ahí ensucian la cara del murciélago, la cubren con polen totalmente, así cuando él vaya a otra flor la polinice. Esto es una quiripterofilia y es algo muy común en los trópicos y en muchas partes del mundo, y es un ejemplo de coevolución. Otro son los nectarios extraflorales. Un nectario extrafloral es una forma en cual un angiosperma u otra clase de planta compra a algún otro organismo, en este caso, como podemos ver acá, a una colonia de hormigas. ¿Por qué? Las colonias de hormigas le pueden dar protección al angiosperma de otros organismos, de algún otro leñador, etc. Organismos que pueden hacerle mucho daño a la planta. Los nectarios extraflorales poseen gran diversidad en muchas clases de plantas, principalmente en angiospermas. Que como podemos ver acá, este nectario extrafloral está alimentando una hormiga. ¿Esto qué es? Comprar a las hormigas. ¿Para qué las compra? Para protección de la planta. Estas hormigas pasarán a hacer su colonia, ya sea en la planta o cerca de la planta, protegiéndola de otro organismo que puede hacer daño a la planta. Esto es una coevolución, porque muchas hormigas no sobreviven en especies que no sean afines, que no posean, es decir, nectarios extraflorales, y los nectarios extraflorales obviamente son un proceso evolutivo en el cual la planta compra la protección de las hormigas. Las angiospermas también poseen una gran importancia, no solo en la coevolución, no solo en relaciones interespecíficas y no solo en el albergue, también en darnos comida. Tal vez esta sea una de las mayores importancias de las angiospermas, no solo a los animales, ya que como ustedes saben, muchos animales, tanto loros, pájaros, mamíferos, invertebrados, se ven beneficiados por la fruta que ellos dejan, ya sea a través de una manera directa o indirecta, sino también de muchas otras. Por ejemplo, muchos de esos frutos alimentan a multitud de animales en las selvas y en otras partes del mundo. Sin ellas, muchos de los animales que conocemos hoy en día no existirían, como por ejemplo el caso de los loros, que relacionaron un pico, evolucionaron para triturar la dura nuez del Brasil. Esto es un ejemplo. Pero una de las principales importancias de las angiospermas desde un punto de vista sociológico es en la revolución agrícola. Sin ella, nosotros no podríamos tener tal vez civilizaciones modernas en las cuales la sociedad necesita un gran consumo de alimentos.
Alimento. Muchas de las grandes ciudades, metrópolis y países se benefician a través del producto de las angiospermas. ¿Cuáles? Por ejemplo, sus frutos. En este caso del trítico, que sería el trigo, se aproxima que alrededor de la dieta mundial 40% es trigo en sus diferentes formas, ya sea harinas, panes, bollos, arepas, etc. Y también, aparte de ser uno de los mayores motores económicos, como podemos observar acá, en Bolivia se negocia alrededor de una tonelada de trigo $700, en Brasil más o menos 500 y en Buenos Aires más bajito, casi $232. Sin embargo, esto representa una gran parte del motor económico de estos países en desarrollo, y no solo en desarrollo, sino por ejemplo en la antigua ex Unión Soviética, esto representa gran parte de su motor económico, ya que ella exportaba alrededor de 100 millones de toneladas de trigo al año, solo de trigo. Como podemos ver acá, la producción de cereales en América Latina y el Caribe la encabeza en América del Sur, Argentina y en América Central El Salvador. Esto es gran parte del motor económico impulsando muchas economías de estos países. Además, las angiospermas podrían ser las causantes y las recuperadoras de algo que nos afecta a todos y es el hambre mundial. Muchos de los países, en especial África, alguno que otro país en Sudamérica, como por ejemplo el caso de Venezuela y otros países en Asia, sufren de hambre. Las angiospermas pueden ser la cura para esto, ya que como expliqué, el 40% de la dieta mundial es casi trigo, lo cual haría que muchos de estos países no tuvieran hambre. Conclusiones. Las interacciones de los angiospermas con otros organismos han sido una de las causas que les ha permitido prosperar en la mayoría de los nichos terrestres. Las, las angiospermas fueron las responsables de catapultar a la especie humana a la construcción de los primeros asentamientos y civilizaciones, además de impulsar la sociedad actual. El mutualismo establecido entre angiospermas y otros organismos supone la base de los ecosistemas terrestres actuales. El éxito de las inflorescencias como organismo reproductor ha permitido su conservación y complejidad dentro del taxón. Y eso es todo, nuestros queridos espectadores. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Adiós.